Mamá estaba sosteniendo un plato de paella cuando personas con trajes negros entraron a la sala de estar. No saludaron. Uno me entregó un sobre. El segundo inmediatamente se acercó a mi computadora portátil. Me levanté. No tuve tiempo de pronunciar una palabra, como el tercero apretó mi hombro y susurró. Mejor no te resistas. Mantuve la mirada. En el escudo de armas del sobre, el logotipo de Álvarez y Hijos. La misma compañía cuyo nombre el padre arrancó de la lengua como una úlcera. Aparecieron sin previo aviso. En su propia casa. ¿Quién demonios eres? Se me escapó. ¡Auditores! ¡Control financiero!, respondió el que ya estaba cavando en mis archivos. Sospecha de abuso de información privilegiada. Recomendamos cooperar. Mamá se congeló. La paella caliente corría por su brazo. No sentía dolor. Me miraba a los ojos, sin pánico ni horror. Solo un malentendido. Lo sabía. Ella estaba pensando en él. Sobre el padre. Como entonces, hace 20 años, fue expulsado de la compañía, sin explicación, sin razón, y ahora vienen por mí. Se comportaron como dueños. Revisé mi servidor, mis cuentas, mis socios, justo delante de mí, bajo amenaza de congelación de activos. Uno de ellos se quitó el reloj y lo puso sobre la mesa. Supuestamente no tenía tiempo. Es un error. No tuve nada que ver con eso, decía. El error es cuando olvidas la contraseña. Y esto es un caso criminal, dijo el que miraba en la pantalla. Corrí hacia la computadora portátil, pero me empujaron. Duro. Sin rencor, como en el gimnasio. Pero no era el ring, era mi casa. Se fueron en 1 hora. Dejó la casa en un silencio parecido a las cenizas. Mamá estaba de pie con gotas secas en sus muñecas. Me acerqué. Quería un abrazo, ella se alejó. ¿Me lo vas a contar? No dije nada. Ella repitió. Relata, honestamente. Y luego me di cuenta de que no tenía una respuesta, porque realmente no sabía cómo sucedió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Álvarez y Hijos vino a por mí? Encendí las noticias. El título saltó por la pantalla como un escupitajo en la cara. El joven empresario Manuel Rojas es sospechoso de usar secretos corporativos. Apellido. Persona. Eso es todo. Su objetivo no era yo. Por la noche había una carta en el correo. Presente. De papel. Sin marca. Sin dirección de retorno. Abrió. Una propuesta. Es una venganza por los errores de tu padre. No he dormido en 3 noches. No comí. No hablé con nadie. Solo estaba sentado frente a una computadora portátil, hojeando cartas antiguas, contratos, informes de auditoría, todo lo que podía dar incluso una sombra de comprensión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Álvarez y Hijos es un gigante. Sombra en toda la costa. Una vez que mi padre construyó esta empresa con sus propias manos, durante la noche trazó las primeras rutas logísticas, levantó almacenes en Almería, buscó clientes en Marruecos, y luego desapareció. Fue despedido a mediados de año, sin comunicado de prensa, sin registro en el archivo. Solo una orden. Terminado de mutuo acuerdo. Pero recuerdo que no estaba de acuerdo con nada. Recluté a un viejo conocido, Daniel Scriv, el contable de mi padre, ahora un consultor medio olvidado en Málaga. Él respondió de inmediato. Estaba esperando esa llamada. Benerdí. En las paredes de su oficina hay diplomas polvorientos, fotos de una barbacoa donde el padre se ríe, abraza a alguien de la junta directiva. Entonces eran una familia. Manuel, tu padre sabía que volverían algún día, así que te lo dejé, dijo Daniel y sacó la caja. Pequeño, azul, casi de juguete. Dentro hay una memoria USB y una carta, escrito a mano. Si estás leyendo esto, entonces han ido a la segunda ronda. No pude probar la verdad, pero puedes. Mira el informe de 2003, el año en que desaparecieron 7 millones, y encuentra el nombre de Lucía Arroyo. Llegué a casa por la noche. Fuera de la ventana, el mar era ruidoso. Mi madre se sentó en el porche y acarició la camisa de alguien. Su padre no lo llevaba puesto en 20 años. Me senté a mi lado. Él sabía algo.
le dije. Por supuesto que lo sabía, respondió con calma. Pero eligió callar. Por nosotros. Encendí una vieja computadora portátil, abrió los documentos de archivo. Informe de 2003. Ojeando lentamente. Y aquí, una transacción en una cuenta offshore, firmado con el nombre de L. Arroyo, Lucía Arroyo, entonces auditor interno, y ahora el actual CEO. Ahí es donde estaba el círculo vicioso. Quemaron el nombre de su padre porque él lo sabía, y ahora querían borrarme. Empecé a hacer un plan. No es una queja, no es una demanda, esquema. Esa noche escribí una carta a 4 personas. El viejo compañero de mi padre, un experiodista, una startup de mi círculo y un abogado de Barcelona. Por la mañana todos respondieron. Estamos dentro. Me encontraron en un callejón cerca de una cafetería en Valencia, sin previo aviso, sin palabras. Manuel Rojas. Está bajo arresto por fraude contable y chantaje. Me retorcieron rápidamente. En el protocolo copias de los mismos archivos de la unidad Flash, solo que ahora parecían que los había falsificado. Cambiamos los metadatos, la fecha de creación, todo. Incluso la firma del padre parecía irregular, como si hubiera sido dibujada por un ratón. Estuve en la celda durante 36 horas. 1. Olía a polvo y a una débil solución de cloro. Un pensamiento en mi cabeza estaba girando. Son más rápidos. Son más poderosos. Todo lo que estaba recolectando ahora está envuelto en mi contra. No me dejaron llamar, solo papeles. Exigieron firmar una confesión, reconocer que todo es venganza, rencor, información privilegiada. Cuando la puerta se abrió y mi abogado, Ramírez, el mismo de Barcelona, apareció en la puerta, no creí de inmediato que fuera real. Gastaron 200.000 euros para borrarte de la noche a la mañana, dijo. Tocaste la podredumbre demasiado profundo. Salí bajo fianza, en la calle. Un día demasiado brillante como una burla, mamá esperó en el auto. Me miró y no dijo nada. Solo ojos. Estaban vacíos. No por miedo, por agotamiento. Es como si algo se hubiera derrumbado dentro de ella y ahora solo hay cenizas. Traté de hablar, explicar, convencer, pero ella interrumpió. Solo le pedí una cosa, no repita el camino de su padre. No dije nada, y de repente me di cuenta de que no estaba tratando de seguir su camino. Caminé sobre su sangre. Por la noche en el correo, otra carta. Lo mismo, sin marca, sin inversa. Una hoja. ¿Pensabas que era un honor? Se trata del miedo. Te vemos. No dormí. Por primera vez en muchos años me asusté de verdad. No por negocios, no por la libertad, por mí, por lo que puedo perder. Apagué el teléfono, borró el correo, cerró todas las cuentas, apagó la oficina, lo apagué todo. Solo una cosa que no podía apagar la voz de mi padre en la cabeza. Si no terminas, comenzarán de nuevo, con tus hijos. A la mañana siguiente me miré en el espejo. No me vi a mí mismo. Vi a alguien más. Un hombre que no sabe temer. Alquilé una habitación barata en San Sebastián, junto al mar, sin nombre, sin documentos, a través de un amigo de Daniel, que sabía a quién no pedir más. Todos los lazos están rotos. Me quedé solo conmigo mismo, la memoria USB y la carta de mi padre, en una ciudad donde nadie me conocía. Mientras Ramírez preparaba la estrategia legal, comencé a armar una red. No hubo tiempo para confiar. Solo aliados, temporalmente. Hace frío. Por interés. El primero fue Oriol, un hacker, un ex empleado de la división de ciberseguridad de un banco. Hace tiempo que se fue a la sombra. Le ofrecí el dinero y... algo más. ¿Tienes alguna razón para odiar a Álvarez y hijos? I think it's a lot. Él asintió. Solo una vez. Y encendió la computadora. La segunda es Julia, una periodista sevillana que fue despedida tras publicar una investigación por fraude corporativo. Ella no tenía miedo de escribir. Una cosa le interesaba, la verdad.
incluso sin garantías. Le di copias de los archivos. Ella los estudió como un mapa del tesoro. En la cuarta noche, ella envió. L. Arroyo no solo participó, organizó un plan de lavado de dinero a través de contratistas en Panamá. Lo tienes todo, pero es necesario que salga de ellos mismos. Sabía lo que significaba. Necesitaba una grabación, evidencia, voz, reconocimiento, y decidí usar lo que mejor tenía: mi nombre. Oficialmente, todavía poseía el 12% de la startup que Álvarez & Hijos intentó comprar a través de falsos. Les escribí una carta, en nombre del nuevo inversor, proponiéndoles un trato, encuentro directo, con la condición de que las conversaciones se celebren en un club privado de Bilbao equipado con un sistema de grabación. La respuesta llegó rápidamente. Aceptaron y programaron una reunión en 2 días. Me subí al tren. El corazón latía plano. Ya no pensaba en el miedo, solo los puntos de entrada y salida. Entré en el club con la chaqueta de mi padre. Era un poco grande, pero importaba. En la grabación también se verá, como símbolo. La primera en entrar fue Lucía Arroyo, seguro, directo. Detrás de ella hay 2 de seguridad. Asintí. Dar la mano. Ella apretó la mía, fría. Me sorprende que aún no te hayas ido, dijo. Y me sorprende que siga yendo a las reuniones sin máscara, le contesté. Empezamos a hablar. Sobre el trato, sobre los números, sobre el porcentaje. Lo he llevado a lo correcto. Solo hay un problema, dije. En los informes de 2003. Ella sonrió. Esos informes llevan mucho tiempo enterrados. ¿Y si no? Entonces ella se quedó en silencio. Lentamente avanzó y susurró. Si levantas esa suciedad, te ahogarás primero. Hicimos lo que teníamos que hacer, y tu padre firmó su sentencia. Era débil, y eso fue suficiente. Me levanté. Gracias, no nos volveremos a ver. Salí de la habitación, con una memoria USB en la que todo estaba escrito. Palabra, entonación, persona. Eso es todo. El video salió 3 días después. En la pantalla, sala de reuniones cerrada, voz monótona. El rostro de Lucía Arroyo está en la luz del sofito. Su frase, hicimos lo que teníamos que hacer. Y tu padre, él mismo firmó su sentencia. Pausa. Luego, era débil. Fotograma congelado. La periodista Julia lo publicó primero. 3 horas después fue recogido por las principales agencias. En un día, en las noticias. En la tercera, en la reunión del Consejo de Supervisión de Álvarez y Hijos. El mercado reaccionó al instante. Las acciones bajaron. Los socios congelaron sus contratos. Los abogados de la compañía emitieron un comunicado de prensa acusando desinformación montada por elementos hostiles. Pero la grabación ya estaba en todas partes, sin lavar, irrepetible. El abogado Ramírez presentó una demanda: restaurar la reputación de mi padre, una indemnización por despido ilegal, una indemnización por daños morales. Exigimos poco, solo reconocimiento oficial, y una cifra que la empresa podía pagar. Pero no se trataba del dinero, estaba en el archivo. Al cuarto día recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucía. «Me has destruido», dijo. No dije nada. «Podemos hacer un trato». «Ya hemos llegado a un acuerdo», le respondí. «Lo confirmaste. ¿Crees que se acabó?» Su voz era casi un susurro. «No», dije. «Es el comienzo. Tu caída». Después de la llamada salí a la calle. El viento del mar golpeaba en la cara, agudo, salado. Por primera vez en mucho tiempo, solo sentí frío. No es un alivio, no es una victoria, solo un silencio seco y preciso en el interior. Una semana después, el Consejo de Administración de Álvarez & Hijos emitió un comunicado oficial. Lucía Arroyo fue destituida de su cargo de CEO. Bajo la presión de la prensa y los inversores, reconocieron el hecho de la corrupción a principios de la década de 2000, expresaron su pesar y acordaron una compensación.
Me transfirieron la cantidad con una disculpa. Firmé los papeles. Cancelar el asunto. No he vuelto a casa. No pude. Mamá no escribió. Solo una vez envié una foto. La camisa vieja de mi padre colgada en el balcón. Seca, sin arrugas. Imprimí la carta de mi padre. Lo colgó en un marco, sin comentarios, sin firma. Y solo miraba. Mucho tiempo.